Hola, en este video vamos a resolver un problema que dice: un cuerpo es soltado desde el reposo en el punto A que se encuentra a 1.5 metros de altura y se desliza por las superficies rugosas que tienen un coeficiente de roce cinético de 0.2. Calcular, inciso A, la velocidad con la que llega al punto B, e inciso B, la distancia máxima que recorre entre los puntos B y C. Para comprender mejor la situación la vamos a simular en el cocodrilo. Entonces lo que tenemos es un cuerpo que es soltado desde el reposo en el punto A, como nos dice el problema, y lo que podemos suponer es que va a descender por el plano inclinado, va a pasar a la superficie horizontal y debido a la fuerza de roce se va a detener finalmente en un punto C. Eso es lo que nos establece el problema. En términos generales podemos ver que la situación es relativamente simple y podríamos pensar en primera instancia que esto se puede resolver aplicando segunda ley de Newton y ecuaciones de cinemática. Pero el propósito de este video es fortalecer los conceptos de trabajo, energía y los teoremas que los vinculan. Entonces, dentro de esa lógica vamos a empezar a resolver el inciso A estableciendo este teorema que nos dice que el trabajo de todas las fuerzas disipativas, en este caso la fuerza de roce, es igual a la variación de la energía mecánica, es decir, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Como el problema lo que nos pide es determinar la velocidad con la que llega al punto B, lo que vamos a hacer es analizar solamente el tramo AB. Entonces el punto A sería nuestro punto de partida. Aquí lo que nosotros podemos ver es que el cuerpo parte del reposo, por lo tanto no tiene energía cinética, se encuentra a una determinada altura, 1.5 metros, medido desde el piso, que va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces tendría energía potencial gravitatoria y al no existir resortes en el sistema no habría energía potencial elástica. Por lo tanto, inicialmente solo tiene energía potencial gravitatoria. Luego, una vez que el cuerpo desciende y llega hasta el punto B, al llegar al punto B está llegando con una cierta velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Debido a que el punto B se encuentra a nivel del suelo, ya no habría energía potencial gravitatoria y, al igual que en el punto A, no habría energía potencial elástica. Por lo tanto, lo que tenemos es que la energía mecánica final, la del punto B, solamente va a ser la cinética y la inicial solo la potencial gravitatoria del punto A. Por otro lado, el trabajo de la fuerza de roce lo podemos calcular como el valor de la fuerza de roce, el módulo o valor del desplazamiento y el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Bien, si analizamos nosotros el cuerpo acá, podemos darnos cuenta de que la fuerza de roce durante todo el tramo de bajada ha apuntado hacia la parte superior del plano y el cuerpo se ha desplazado en sentido contrario, o sea, hacia abajo del plano. Por lo tanto, el ángulo entre la fuerza de roce y el desplazamiento es de 180 grados. Entonces, ese es el valor del ángulo que nosotros vamos a reemplazar acá. Por otro lado, la fuerza de roce la podemos calcular como μ por normal. Entonces, la expresión nos queda de esta forma: μ por normal por desplazamiento por coseno de 180 va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Bien, el coseno de 180, como sabemos, es menos 1. El valor del desplazamiento no nos lo da el problema, entonces tendríamos que analizar la geometría que nos plantea acá. Por ejemplo, en este caso nos dice que el cuerpo parte desde el punto A que se encuentra a 1.5 metros de altura y el desplazamiento del cuerpo vendría a ser la distancia entre los puntos A y B. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí podemos ir cerrando un triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo de 37 grados, la altura se constituye en el cateto opuesto a este ángulo y el desplazamiento vendría a ser la hipotenusa. Entonces aquí vamos a aplicar la función trigonométrica seno, que es la que nos vincula el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Entonces, por definición, la función seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos de aquí el desplazamiento y obtenemos de que su valor es de aproximadamente 2.49 metros. Entonces ya tenemos el valor del desplazamiento. La normal, no tenemos el valor de la normal, entonces tenemos que hacer el análisis de fuerzas acá. Lo que tenemos son la normal, el peso y la fuerza de roce. Son las tres fuerzas que se están aplicando sobre el cuerpo en el tramo AB, ¿no? Entonces aquí, como vemos, el peso se tiene que descomponer. Vamos a establecer nuestro sistema de referencias. Acá tendríamos el eje X
y aquí tendríamos el eje Y. Bien, el eje X lo vamos a alinear con el movimiento del cuerpo y el eje Y de forma perpendicular al plano. Lo que tenemos entonces es que en el eje Y vamos a tener solo dos fuerzas, la normal hacia arriba y el componente del peso hacia abajo. Este componente del peso, tomando en cuenta de que el ángulo de 37 grados se va a replicar acá, el componente del peso lo vamos a poder calcular con la función coseno. Entonces, haciendo nuestra sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. En ese caso tendríamos normal menos componente del peso igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual al componente del peso. El problema acá es que no tenemos el valor de la masa, entonces al no tener el valor de la masa, esta expresión que nos ha salido la vamos a reemplazar acá. Bien, ¿con qué nos quedamos ahora? Como aquí es menos 1, este menos 1 va a hacer que toda la expresión de la izquierda se vuelva negativa. Tenemos el valor del coeficiente de roce μ, que es 0.2, la expresión que hemos obtenido de la normal, el valor del desplazamiento, que ya lo tenemos acá, y esto va a ser igual a la variación de energía mecánica. Si nos damos cuenta, todos los términos de la ecuación tienen masa, por lo tanto podemos dividir miembro a miembro entre m y se simplificaría. Por otro lado, lo que queremos hallar es la velocidad en v al cuadrado, la velocidad en v, que en este caso está al cuadrado. Entonces para eso la despejamos. Empezamos con este elemento de gravedad por altura, que acá está como negativo, lo vamos a pasar al otro lado como positivo. Y como ambos tienen gravedad, podríamos sacar un factor común. Por otro lado, el 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y la velocidad en v, que está elevada al cuadrado, tenemos que sacar raíz. Entonces llegamos a esta expresión. En este punto te recomiendo de que puedas despejar manualmente la expresión y verificar que llegamos a esta ecuación de acá. Bien, reemplazando todos los datos que ya tenemos, obtenemos como resultado que la velocidad en v va a ser de 4.65 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que el cuerpo estaría llegando a la parte inferior del plano inclinado. Bien, con eso habríamos resuelto el inciso A y pasamos al inciso B. En el inciso B ya lo que nos dice es que determinemos la distancia que recorre desde B hasta C, que es el punto en el cual se detiene. Entonces ahora el tramo que vamos a analizar es simplemente de B a C. Aplicamos el mismo teorema, trabajo de la fuerza de roce es igual a variación de la energía mecánica, es decir, energía mecánica final menos inicial. La inicial va a ser la del punto C, que como ya hemos analizado solamente tiene energía cinética, con la velocidad que acabamos de hallar, ¿no? Y en el punto C diríamos que como es el punto en el cual se detiene, entonces no habría energía cinética. Al estar a nivel del piso no habría energía potencial gravitatoria, y al no existir resortes en el sistema tampoco habría energía potencial elástica. Por lo tanto, en el punto C no hay ninguna energía, nuestra energía final va a ser 0. El trabajo de la fuerza de roce entonces lo podemos desarrollar como fuerza de roce, desplazamiento, coseno del ángulo, ¿no? En este caso, si analizamos el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de roce, tenemos el mismo resultado que hace un momento. El desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza de roce hacia la izquierda, por lo tanto el ángulo entre estos dos va a ser de 180 grados. Bien, la fuerza de roce es μ por normal, y hacemos lo mismo. En este caso establecemos nuestro eje X hacia la derecha, nuestro eje Y hacia arriba. Como lo que queremos hallar es el valor de la normal, hacemos la ecuación, formulamos la ecuación para el eje Y, ¿no? Tendríamos normal hacia arriba, peso hacia abajo. Por lo tanto, nuestra ecuación sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, normal menos peso igual a 0, por lo tanto la normal es igual a mg. Reemplazamos eso acá. El desplazamiento es la incógnita que nos pide el problema, y el coseno de 180 sabemos que es menos 1. Entonces la expresión nos queda de esta forma. Bien, aquí solamente nos queda ya despejar el desplazamiento. Para eso podemos empezar simplificando las masas otra vez. Como ambos miembros de la ecuación
son negativos, podemos multiplicar por -1 para que ambos se vuelvan positivos, y despejando el desplazamiento tenemos que μ por gravedad, que está multiplicando, pasarían al otro lado a dividir. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser igual a 5.51 metros aproximadamente. Bien, con eso habríamos resuelto el inciso B. Si queda alguna duda, los leo en los comentarios y como siempre, muchas gracias.